Hola, mi nombre es Martina Salituria Mezcua y junto a Laura Giosa y Esteban Marmeto estamos em, transitando esta primer unidad del curso sobre abogada del niñe. Y en este módulo 3 hemos llegado, ¿no?, al tercer video, al tercer encuentro de esta unidad número 1, y lo que vamos a analizar es el impacto del Corpus Juris Internacional de Derechos Humanos de Niñas y Adolescentes en el sistema jurídico interno, ¿sí? Entonces, los grandes interrogantes que cimentan o guían este último módulo de la unidad número 1 serían: ¿cómo ingresan estos principios, derechos y garantías de niñas y adolescentes provenientes del derecho internacional de los derechos humanos, y que hemos visto en los dos módulos anteriores, ahora al derecho interno argentino? ¿Y cuáles son sus efectos? ¿Sí? Ya hemos visto hacia el exterior de nuestras fronteras cómo generan responsabilidad internacional, y ahora vamos a ver cómo ingresan y cuáles son los efectos y obligaciones que generan para el Estado, pero hacia el interior de nuestras fronteras y hacia nuestro derecho local o interno. En este sentido, entonces, resulta fundamental empezar por la norma suprema de nuestro derecho interno, que es la Constitución Nacional. Y al respecto resulta trascendental la última reforma de nuestra Constitución, la reforma de 1994, que en su artículo 75, inciso 22, otorga justamente jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que con su artículo 19 hemos visto lo central que es en materia de protección especial de niñas y adolescentes por parte de las familias, la sociedad y especialmente el Estado como garante último de sus derechos humanos, y también otorga esta jerarquía constitucional al tratado específico sobre este colectivo de sujetos de derecho, como son los niñas y adolescentes, a través de la Convención sobre Derechos del Niño. Y lo hace en las condiciones de su vigencia, y que no derogan, establece que no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Este artículo, entonces, otorgando jerarquía a estos instrumentos junto con la Constitución Nacional, conforman, lo que se llama el bloque de constitucionalidad federal, es decir, la Constitución Nacional más estos instrumentos internacionales de derechos humanos, que sería la sumatoria de este 75, inciso 22, tan importante en el impacto que genera, ¿no?, porque los ingresa al derecho interno y les da la jerarquía suprema, junto al artículo 31 sobre la supremacía constitucional. Por eso es que hablamos de una supremacía constitucional y convencional, y sobre el reconocer, ¿no?, hacia el interior de nuestro derecho el enfoque de derechos humanos como una perspectiva obligada, ¿no? En todos los actos, como dijimos, principalmente teniendo en cuenta al Estado como garante último de los derechos humanos, cómo va a impactar este enfoque de derechos en los actos y en las acciones que realice a través de sus agentes, ¿sí? En este sentido es importante tener en cuenta, a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? A lo largo de todo este módulo vamos a ir viendo bastante jurisprudencia específicamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no?, por ser el intérprete último de la Constitución Nacional, ¿no?, y la máxima instancia federal dentro de lo que es nuestro derecho interno. Y es doctrina permanente de la Corte que la Constitución Nacional debe ser entendida como una unidad, como un conjunto armónico. Y a partir de la reforma del 94, ese conjunto armónico, esta armonía, se integra dentro del contexto del derecho internacional de los derechos humanos, al que se le otorga jerarquía constitucional, reconociéndose específicamente a todo este cuerpo de derecho como este llamado bloque de constitucionalidad federal, ¿sí? Así la Corte nos dice que la jerarquía constitucional que tienen los instrumentos internacionales de los que se ha hecho mérito constituyen este bloque que es comprensivo de estos instrumentos más la Constitución, y que la mentada armonía de la Constitución como unidad o conjunto armónico debe ser establecida justamente dentro de este marco.
En este sentido, un tema fundamental y sobre el que la Corte ya se ha expedido desde antaño es el tema de la operatividad justamente de las disposiciones contenidas en estos instrumentos. ¿Estos instrumentos son operativos o son programáticos? Es decir, ¿se requiere de una ley interna que los vuelva aplicables o se pueden aplicar directamente? Esto, como digo, la Corte ya lo zanjó hace tiempo, en el caso de Mejián con Sofovich, ¿no?, donde lo que estaba en juego era el derecho a réplica del artículo 14.1 de la Convención Americana, y al analizar esta cuestión, la Corte entendió que el Estado se estaba obligando internacionalmente y que la norma era operativa directamente a una situación de la realidad, estaba llamada a regir inmediatamente en ese caso, y no hacía falta ninguna norma interna que la complementara, ¿sí? Esto también lo fue repitiendo, digamos, a lo largo de su jurisprudencia, y en este caso cabe traer a colación un voto del doctor Lorenzetti en un caso más reciente, de 2005, el caso Simón, donde vuelve a hablar de la operatividad de los tratados de derechos humanos. Estos tratados son operativos, y además agrega el carácter de fuente de interpretación que tienen las opiniones dadas por los órganos del sistema interamericano de protección, ¿sí? Y esto nos lleva a la otra gran temática súper importante, lo que tiene que ver con la jerarquía constitucional de estos instrumentos internacionales y cómo ingresan a nuestro derecho interno, porque ingresan con jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Y estas condiciones de su vigencia implica entender cómo estos instrumentos internacionales son interpretados y aplicados por los órganos internacionales justamente encargados de su seguimiento, interpretación y aplicación. Y por eso es que la Corte nos dice, es importante tener en cuenta entonces la interpretación que hacen estos organismos de protección. Y así en el mencionado caso de Mejián, en el considerando 21, la Corte dice que la interpretación de la Convención Americana debe guiarse por la jurisprudencia que hace justamente la Corte Interamericana, ¿sí? Incluso, bueno, lo vamos viendo cómo la Corte desarrolla esta idea de que los lineamientos, los estándares de los organismos internacionales, específicamente con mucho hincapié en lo que tiene que ver con la Corte Interamericana, son fundamentales, son guía entonces de interpretación y de aplicación de estos instrumentos internacionales, y lo ven mencionando en varios fallos como Giroldi, Bramajo, Maceo, Carranza Latrubese, Rodríguez Pereira, Arce, Simón, y específicamente en el caso Maceo, me interesa traerlo a colación, porque la Corte da un pasito más, y no solo nos dice que constituye una guía, sino una pauta insoslayable de interpretación, que es una pauta insoslayable que no puede ser dejada de lado, y para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia, es decir, para el poder legislativo, para el poder ejecutivo y para el poder judicial. En todo accionar y acto estatal, dentro de la competencia de cada uno de los poderes del Estado, hay una pauta insoslayable, que es justamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con la aplicación de la Convención Regional, ¿sí? Y es por eso, dice la Corte, que yo misma me encuentro obligada a resguardar las obligaciones que asumió el Estado dentro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ¿sí? Porque cumplir esto a nivel interno significa no generar responsabilidad internacional para el Estado argentino hacia afuera. De lo que se trata en definitiva es entonces de que además del control de constitucionalidad, los tres poderes del Estado van a realizar también un control de convencionalidad, ¿sí? Y específicamente la Corte nos dice que a su fórmula clásica, ¿no?, esto lo evalúa, lo examina en el caso Rodríguez Pereira, además de la fórmula clásica, que es que hay que examinar las leyes comparándolas con el texto constitucional y en caso de que se opongan a ella, no aplicarlas. A esto se suma que a partir de la reforma del 94 con el 75, inciso 22, además voy a tener que tener en cuenta no solo las normas constitucionales, sino las directivas que provienen del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Esto, obviamente que cuando lo ejecuta los tribunales o cada uno de los poderes, cada uno en su caso, lo van a hacer el control de constitucionalidad con carácter difuso, es decir, que va a ser para el caso en concreto, los tribunales lo aplican en el caso en concreto, y de oficio, no necesariamente a pedido de parte, ¿sí? Puede ser a pedido de parte o incluso de oficio. Y acá la Corte en Rodríguez Pereira dice, bueno, a la fórmula clásica le sumamos las directivas del derecho internacional de los derechos humanos, y vuelve a citar Maceo
¿no? Sumamente importante en relación a este tema, donde la Corte habla de la necesidad de que el Poder Judicial ejerza una especie de control de convencionalidad de las normas jurídicas internas en los casos concretos. Dice que es tarea del Poder Judicial no solamente tener en cuenta lo que dice el tratado, sino la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, otra vez esta misma idea de las condiciones de su vigencia, intérprete última de la Convención. Muy bien, por eso dice que los órganos judiciales de los países, acá específicamente se está refiriendo, ¿no?, a este control difuso y de oficio que van a realizar dentro del ámbito judicial, dice, los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer de oficio el control de convencionalidades, calificando las normas que se opongan a dicho tratado. Porque de lo contrario, ¿no?, dice, resultaría un contrasentido que por un lado se le esté otorgando jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia a estos instrumentos y que por el otro lado no se admita que se realice este control respecto de normas locales de rango inferior. En definitiva, de lo que se trata es de que estos instrumentos internacionales van a ser interpretados de una forma dinámica y evolutiva, porque siempre vamos a estar mirando cómo se interpretan, cómo se aplican por estos órganos de seguimiento, estos órganos internacionales competentes para aplicar estos instrumentos. Que específicamente lo que tiene que ver con el tema de nuestro curso, vamos a mirar dentro del ámbito regional la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el ámbito universal, las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, así como las observaciones finales del mismo comité específicamente en relación a nuestro Estado, las últimas, tengamos en cuenta, del año 2018. En definitiva, de lo que se trata, ¿no?, todo este 75, inciso 22, y todo este análisis que hemos hecho a través de fallos de la Corte Suprema, y digamos, de la interpretación, ¿no?, literal que se hace de la forma en que se le ha otorgado jerarquía en las condiciones de su vigencia, lo que impacta es en lo que se conoce como la constitucionalización y convencionalización del derecho, ¿sí? El derecho de rango inferior es un derecho que hoy se entiende constitucionalizado y convencionalizado, ¿no?, en esta frase tan citada por Vidar Campos de que la ley no es el techo del sistema, ¿no?, algo que hoy podemos entender como bastante obvio, y a veces cuando vemos algunos casos nos damos cuenta que la aplicación del derecho, esto todavía no es tan obvio, lamentablemente, pero que implica un pasaje, de acuerdo a las palabras de Gil Domínguez, de un Estado legislativo de derecho, un Estado donde solo se miraba la ley que se tenía que aplicar en ese caso, a un Estado constitucional y convencional de derecho. Es decir, un Estado donde la ley todo el tiempo va a estar dialogando con la Constitución y con las convenciones, con los tratados internacionales de derechos humanos en las condiciones de su vigencia. Y justamente este pasaje a un Estado constitucional y convencional de derecho es lo que recepta el actual Código Civil y Comercial a partir de sus primeros artículos. Estos artículos 1 y 2 tan fundamentales, tan centrales, que receptan un diálogo recíproco de fuentes, ¿no?, esta comunicación constante del derecho público, del derecho privado con el derecho público, de los códigos con la Constitución, con las convenciones, con la jurisprudencia de los órganos internacionales. Y es por eso que se han entendido estos artículos 1 y 2 como el nudo gordiano, columna vertebral del derecho civil y comercial contemporáneo. El artículo 1 dice que los casos que rige el Código deben ser resueltos conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos de los que la República sea parte, o sea, que hablamos de un derecho civil constitucionalizado y convencionalizado. Y que además de tener en cuenta los tratados de derechos humanos y la Constitución para la aplicación de la ley, también lo tenemos que tener en cuenta para la interpretación de la ley. En el artículo 2, cuando habla de cómo se interpreta el código, se interpreta teniendo en cuenta las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos. Por eso decimos que el enfoque de derechos humanos es una perspectiva obligada, y el Código Civil viene a reafirmar esta obligación que no solo es internacional, también es interna, ¿sí? Por eso las leyes internas también la consagran, y con esta fuerza. En este sentido, entre los aspectos valorativos que se destacan en el anteproyecto, ¿no?, de este código, antecedente directo del código, justamente se menciona la idea de la constitucionalización del derecho privado como una idea fuerza que va a transversalizar todo el Código Civil y Comercial. Dice que el anteproyecto toma muy en cuenta los tratados en general, en particular los de derechos humanos y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad que habíamos hecho referencia al principio, al receptar la constitucionalización del derecho privado y establecer una comunidad de principios entre la Constitución,
el derecho público y el derecho privado, este diálogo constante, recíproco, dinámico, evolutivo. Y justamente en ese nudo, en ese entender esta perspectiva obligada de derechos humanos, una de las cuestiones que ya se mencionan desde el anteproyecto es justamente la tutela de los derechos de niñas y adolescentes, ¿no? Puede afirmarse, dice, que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado. Y en este caso también desde el anteproyecto se hace fuerza en esa idea que proviene también de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la fuerza que tiene la interpretación, ¿no? Una interpretación armónica de cómo aplicar la ley siempre en concordancia con estos lineamientos de derechos humanos, y que el control, la declaración, perdón, de inconstitucionalidad de una norma sea de última ratio, ¿sí? En principio, si yo tengo una disposición legislativa y la puedo interpretar al menos en dos sentidos distintos, siempre tengo que tender por aquel sentido que sea conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Y ya en última ratio, cuando no hay posibilidad de interpretar en armonía con estas disposiciones, viene la declaración de inconstitucionalidad como este último remedio para tender a la coherencia del sistema a partir de la supremacía constitucional y convencional. Otro de los principios rectores que ya aparecen, ¿no? Cimentando el código y desde los aspectos valorativos del anteproyecto es la igualdad y la no discriminación, principio también que proviene del derecho internacional de los derechos humanos, y ya se habla de un código de la igualdad, un código que busca una igualdad real, una igualdad verdadera para aquellos que se encuentran en posición más desventajada, en condición fáctica de vulnerabilidad, entre los cuales se incluyen a los niños y adolescentes, y un código basado en el paradigma no discriminatorio que justamente tiene en cuenta estos colectivos estructuralmente desiguales, ¿sí? Entre los que se encuentran las mujeres, las personas con discapacidad, las niñas y adolescentes, las comunidades originarias, las poblaciones desaventajadas socioeconómicamente, entre otros colectivos. También se habla, ¿no? entre los aspectos valorativos del código, estos estándares son importantes tenerlos en cuenta porque con estos lineamientos que vienen del derecho internacional de los derechos humanos es que vamos a leer el código y todo lo que tiene que ver con el derecho interno. Otro de estos aspectos valorativos, entonces, es que se habla de que es un código para una sociedad multicultural, y justamente en reconocer esta diversidad, esta multiculturalidad, la Comisión Reformadora, específicamente en el anteproyecto, dice que se regula específicamente lo que tiene que ver con el régimen legal de las niñas y adolescentes, de las personas menores de 18 años de edad, receptando muchas novedades que vienen de los tratados internacionales, como por ejemplo, algo de lo que ya venimos hablando y vamos a seguir hablando, la autonomía progresiva, ¿no? Un principio fundamental que viene del artículo, principalmente el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, y que finalmente este código, reconociendo la multiculturalidad y la diversidad, va a aceptar dentro del régimen interno al regular la capacidad de las personas menores de 18 años de edad. A su vez, ¿no? Este ingreso de los derechos humanos al derecho interno, partiendo, ¿no? por la Constitución Nacional, siguiendo por el Código, también lo vemos en otros microsistemas legislativos, como por ejemplo la Ley 26061, fundamental para lo que tiene que ver con el tema de este curso, donde en el artículo 2 dice que la Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, ¿no? Repite este 75, inciso 22, y dice, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto a las personas hasta los 18 años de edad, y a continuación consagra el derecho a ser oído. Siguiendo entonces con el texto constitucional, ¿no? Vimos este 75, inciso 22, cómo ingresan y se van receptando no solo en la Constitución, sino en otros códigos y leyes internas que tienen que ver con derechos de niñas y adolescentes, y a su vez, además del 75, inciso 22, el que le sigue, el 75, inciso 23, es fundamental también en lo que tiene que ver con reconocer la protección especial de niños, niñas y adolescentes. Este 75, inciso 23 nos habla de las medidas de acción positiva respecto de ciertos colectivos que se encuentran en desigualdad estructural. Y nos dice que el Estado tiene la obligación
de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. No solo la igualdad real, formal, ante la ley, la igualdad clásica del artículo 16 de la Constitución Nacional, sino una igualdad real de oportunidades y de trato, y fíjense específicamente para colectivos que históricamente se encuentran en situación de desventaja social, entre ellos los niños, las niñas y los adolescentes, y las adolescentes. En definitiva, este 75, inciso 23, de lo que nos habla es de medidas de protección especial, del principio de especialidad ahora en el derecho legislativo interno. Y esta manda constitucional es la que da lugar al dictado de la ley 26061 de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes y la creación de este nuevo sistema de protección que va a derogar la vieja ley de patronato. Muy bien, ahora sí, con este marco, entremos de lleno en los principios rectores del derecho internacional de los derechos humanos sobre niñas y adolescentes en el derecho interno. Es decir, vamos a ir viendo en estas normas que fuimos ya mencionando antes y que hacen al principio de especialidad, de protección especial, cómo los derechos que vienen de los derechos humanos, y vamos a tomar principalmente 3, se van a ir receptando en esta legislación interna. En primer lugar, vamos a hablar del interés superior del niño, que es receptado y contorneado en el artículo 3 de la 26061, ¿sí? A esta fórmula tan amplia, la ley 26061 trata de darle parámetros o pautas para su aplicación, ¿sí? Y nos dice que a los efectos de esta ley se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos y garantías reconocidos en la ley, debiéndose respetar para ello. A ver, ¿qué hay que tener en cuenta para ver cuál es el interés superior del niño en una determinada situación? Primero, tener en cuenta que el niño, niña y adolescente es un sujeto de derecho. Tener en cuenta que tienen derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta. Así que para determinar su interés superior los vamos a escuchar y vamos a ver cuál es su opinión. Respetar el pleno desarrollo dentro de su medio familiar, social y cultural, su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, es decir, su autonomía progresiva, el equilibrio entre los derechos y garantías de los niños y las exigencias del bien común, su centro de vida, y esta pauta también muy importante, que cuando hay un conflicto de intereses entre los derechos de niños, niñas y adolescentes y otros derechos de adultos igualmente legítimos, van a prevalecer los primeros, es decir, los derechos de niñas y adolescentes. A su vez, también el interés superior del niño ingresa a través de una fórmula genérica del Código Civil y Comercial en el artículo 76, como un principio general de los procesos de familia, ¿no? Y esto es muy importante si nos vamos a parar desde la figura del abogado del niño, ¿sí? Porque uno de los principios generales de los procesos de familia es justamente el interés superior del niño. Específicamente, cómo se ha entendido, cómo se ha interpretado este interés superior en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, la Corte ha dicho que la consideración primordial del interés superior del niño, que viene justamente, como ya hemos visto en los videos anteriores, del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a menores tener en cuenta esta consideración primordial y orienta y condiciona toda decisión de los tribunales llamados al juzgamiento de los casos, incluyendo esta Corte Suprema, ¿sí? Es una guía que va a orientar la decisión y que la va a condicionar. Porque esto implica justamente aplicar, dice, los tratados internacionales en los que nuestro país está vinculado y al que se les otorgó jerarquía constitucional, ¿sí? Reconoce como este interés superior del niño como principio que viene del derecho internacional de los derechos humanos, baja al derecho interno y tiene que ser aplicado necesariamente condicionando y orientando toda decisión judicial en la que esté comprometido los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes. A su vez nos dice que el interés superior del niño tiene dos finalidades básicas, ¿no? Para la Corte Suprema. Como pauta de decisión ante un conflicto de intereses, o sea, yo tengo que ponderar intereses, voy a tener en cuenta el interés superior del niño como una pauta fundamental de decisión en esa ponderación, y a su vez como un criterio para la intervención institucional destinada a proteger a los niños, ¿sí? Es una pauta de decisión y un criterio de intervención.
Muy bien, en este sentido entonces el interés superior del niño, y en esto nos vamos guiando en la doctrina constitucional siguiendo a Gil Domínguez, es un principio, es un concepto jurídico indeterminado o abierto, no es una pócima cerrada, nos dice, ni un compendio de respuestas exclusivas, ¿sí? No es que yo voy a tener una enunciación taxativa y cerrada de que esto es el interés superior del niño siempre. Justamente al ser un principio, la habilidad que tiene es dejar cierto margen de discrecionalidad para que sea evaluado y determinado en el caso concreto. ¿Sí? Es el norte de la interpretación y de la aplicación, teniendo en cuenta qué es lo más beneficioso en ese caso. Por eso tiene una alta exigencia en lo que tiene que ver con la racionalidad, ¿sí? Para que no caer en una arbitrariedad. Ese margen de discrecionalidad que tiene para ser aplicado y determinado en el caso concreto debe seguir la exigencia del principio de racionalidad, ¿sí? Debe ser razonable y debe tener en cuenta justamente el mayor beneficio para las niñas y adolescentes comprometidos en el caso concreto a decidir. Así, la Corte ha dicho que resulta totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales especializados en temas de familia si estos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desatendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente a valorar. Justamente, acá está diciendo de la importancia que tienen en las relaciones de familia, y entre ellas lo que tiene que ver con los derechos de niñas y adolescentes, el tener en cuenta principios como el interés superior del niño, que son conceptos jurídicos, dijimos, indeterminados y abiertos para que sean lo suficientemente flexibles y dinámicos como para las realidades tan complejas, profundas, diversas y plurales que en esta materia se nos pueden presentar y que estemos llamados a dilucidar. En definitiva, ¿cómo se determina el interés superior del niño entonces en el caso concreto? Vamos a ir viendo, primero en el caso concreto, entonces vamos a ir viendo en el caso a caso cuáles son las circunstancias que hacen a los derechos e intereses de estos niños y adolescentes implicados de acuerdo a la plataforma fáctica. Y primero vamos a determinar una evaluación que también siguiendo los lineamientos del derecho internacional de los derechos humanos, para hacer esa evaluación en el caso concreto vamos a tener en cuenta la edad y grado de madurez, la necesidad de garantizar la igualdad y no discriminación, el tiempo fundamental, ¿no? ¿Cuál es el efecto del tiempo en relación a las cuestiones que tienen que ver con niños y adolescentes? El tiempo que muchas veces, y que ya lo vimos con Fornerón, es sentenciante en lo que tiene que ver con los derechos de niños y adolescentes. Es importante para la vida de todas las personas, pero más aún para las niñas y adolescentes. La necesidad de buscar estabilidad, de buscar decisiones que minimicen los riesgos, tener en cuenta la opinión de las niñas y adolescentes, su identidad, sus derechos, y todos aquellos elementos que en lo concreto puedan servir y sean importantes para ponderar las circunstancias del caso a la luz del enfoque de derechos humanos. Ahora bien, hecha esta evaluación en el caso concreto, hacemos un paso más, ¿no? Y luego de evaluar, vemos cómo podemos determinar, de acuerdo a esas circunstancias o esas pautas, muchas de las cuales vimos que estaban en el artículo 3 de la ley 26061, vamos ahora a hacer la determinación, ¿no? Y para esto, bueno, Gil Domínguez nos dice que es importante tener en cuenta el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad que se conforma, ¿no?, por tres instancias o tres subprincipios, nos dice, analizar cuál es el fin al que queremos llegar como un fin adecuado y la conexión racional para llegar a ese fin. Luego el subprincipio de necesidad, que es justamente que tiene en cuenta la racionalidad y la validez de los medios que elegimos para llegar a ese fin. Y finalmente el principio de proporcionalidad en sentido estricto, que tiene que ver con la resolución ponderativa de la colisión entre derechos, ¿sí? Si la vulneración causada a un derecho por una medida excede el beneficio obtenido a través de ella o no. Y por eso es que el interés superior del niño puede ser visto como un ordenador ponderativo normativo jerárquico. Es decir, justamente este interés superior del niño puede servirnos, ¿no?, para analizar que haya un fin adecuado, una conexión racional, una racionalidad de los medios elegidos y que estos sean válidos, y que efectivamente a la hora de ponderar entre colisión de derechos por el interés superior del niño, elijamos aquella mejor opción que constituya el mejor beneficio, la menor restricción de un derecho o la mayor extensión del mismo, ¿sí?
En definitiva, y siguiendo con estos lineamientos, la Corte Suprema también ha hablado del interés superior del niño como una pauta hermenéutica constitucional, principio rector para la solución de derechos en pugna que debe ser determinado en cada caso en concreto, como un parámetro objetivo que permite resolver los conflictos, teniendo en cuenta aquella solución que resulte de mayor beneficio, ¿sí? En esta misma idea, ¿no?, de que hablábamos a la hora de la ponderación, como principio de proporcionalidad. Vamos entonces al segundo principio, que es el de igualdad y no discriminación. Ahora nos preguntamos, ¿de qué igualdad hablamos, no? Y un poquito esto ya lo hemos adelantado cuando decíamos que tiene que ser una igualdad real, ¿no? Esta igualdad de la que nos habla el 75, inciso 23. Una igualdad que tenga en cuenta, en el caso de los derechos de niñas y adolescentes, la base del principio de especialidad, ¿no? Una igualdad acorde a este colectivo específico, que tenga en cuenta sus vulnerabilidades, y que se construya sobre la base de la protección especial. Y es por eso que la mirada de derechos humanos y esta idea de igualdad y no discriminación, que parte de tener en cuenta a las niñas y adolescentes como sujetos de derechos, ha implicado una horizontalidad en las relaciones, ¿no? Siempre antes todo lo que tenía que ver con niñas y adolescentes implicaba relaciones verticales, ¿no? Los menores y los mayores, los padres por encima de los hijos, ¿no? Y en todos los ámbitos, empezando por la familia, ¿no?, como el ámbito primario en el que se desenvuelven las niñas y adolescentes, siguiendo, ¿no?, por la escuela y por los otros ámbitos de socialización, pero empezando justamente por la familia, aparecían, no se veía dentro del derecho como relaciones verticales. La idea justamente con este impacto de la igualdad y del ingreso, ¿no?, de este principio como principio que proviene del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno, nos obliga a hablar de la democratización de las relaciones, empezando por las relaciones familiares, ¿sí? Y de tender a relaciones más horizontales, ¿no? Por eso Mafalda siempre tan actual y siempre tan acertada, ¿no?, en esto de que no hay jefes de familia, de que, bueno, más allá de que el jefe además viene asociado a esta figura paterna y masculina, ¿no? Y lo que tiene que ver también con las relaciones democráticas y horizontales, en lo que tiene que ver con las cuestiones de géneros y cuestiones generacionales, ¿no? Bueno, y ahí frente a la madre también, ¿no? Eso de, te lo digo porque soy tu madre, bueno, yo te lo digo porque soy tu hija, esto, ¿no? De los títulos filiales, que no hay uno que esté por encima del otro. Y esta igualdad real también permea a través de las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Son reglas que nuestra Corte ha aprobado, ¿no?, por acordada, y que son muy importantes porque justamente de lo que se tratan es de salirse, ¿no?, ir un poco más allá de la igualdad formal, de la igualdad meramente formal frente a la ley, y decir, bueno, para que haya una igualdad real, y para que esa igualdad sea real en algo tan importante como es acceder a la justicia, y justamente tan relacionado a lo que tiene que ver con la figura de la abogada del niño, tenemos que reconocer que hay ciertas vulnerabilidades que en lo social, en el plano social, funcionan como obstáculos para que ese acceso a la justicia sea real, sea igualitario para todas, todos y todes en condiciones igualitarias de derechos, ¿sí? Y cuando dice, bueno, vamos a analizar cuáles son esas vulnerabilidades que constituyen estos obstáculos, una de esas es la edad, ¿no?, como causa de vulnerabilidad. Entonces, para la hora de acceder a la justicia hay que tener en cuenta que las niñas y adolescentes se encuentran en una posición más desaventajada, ¿sí? Y que se enfrentan con un obstáculo más a sortear para que ese acceso a la justicia sea real y efectivo. De ahí que la figura de la abogada del niño sea tan importante. Y acá me parece también muy importante traer a colación este fallo de la Corte Suprema del año 2000, en lo que tiene que ver justamente con cómo entendemos la igualdad, además porque es un caso que tiene que ver con adolescentes y mujeres. Así que además se cruza esta interseccionalidad, ¿no?, de entender a las niñas y a las mujeres en lo que tiene que ver con desigualdades estructurales a las que nos vemos sometidas históricamente, y cómo esto ha sido leído por la Corte. Es el famoso fallo del caso Montserrat, el caso Delgado, del Colegio Nacional Dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, colegio secundario que depende de la universidad, colegio histórico y tradicional de varones, y que luego, por una ordenanza del Consejo Superior de la Universidad, decide que las inscripciones al establecimiento educativo se van a efectuar sin distinción de sexo, para varones y mujeres.
Y acá se presenta un recurso por parte de padres de estudiantes varones diciendo que querían mantener esta tradición del colegio. La Corte no hace lugar a esto, ¿no? Y confirma en ese sentido la sentencia de Cámara que venía en la misma senda. El fallo de la Corte es muy cortito y es lo que está acá, porque se adhiere al dictamen del Procurador General de la Nación, pero hay votos particulares de algunos de los magistrados de la Corte, entre ellos el voto de Petraki, que aparece como muy importante porque nos viene a hablar, ¿no?, de las jóvenes cordobesas, ¿no?, justamente de las adolescentes mujeres y su lugar en relación a una igualdad real, a una igualdad estructural en lo que tiene que ver con el derecho a la educación, ¿no? Y nos dice que justamente a través de esta ordenanza, la Universidad Nacional de Córdoba ha removido un valladar discriminatorio que hoy resulta moral y jurídicamente abominable, nos dice, que impedía la plena participación de las jóvenes cordobesas en la vida educacional y cultural de su provincia. Cumplir, además de esta manera, ¿no?, el Estado, ¿no?, en este caso la Universidad Nacional de Córdoba, viene a cumplir con las convenciones internacionales que obligan al país a integrar a la mujer, ¿no?, y en este caso adolescente, en todos los aspectos de la vida social y eliminar los obstáculos discriminatorios que se interpongan en ese camino. ¿Bien? Dice por eso, la pretensión de los actores importa un agravio hacia las mujeres excluidas y por eso no merece tutela jurisdiccional por ser incompatible con la necesidad de cimentar una sociedad democrática e inteligente, ¿bien? O sea, de lo que se trata es justamente, ¿de qué igualdad hablamos? De una igualdad real, una igualdad estructural que se basa entonces en reconocer que hay desigualdades estructurales y que hay que protegerlas de manera preferente. Por lo tanto, entonces de lo que se trata es de, primero que nada, reconocer la existencia de esta vulnerabilidad que existe, de los obstáculos sociales que genera en relación a las niñas y adolescentes. Y a eso le sumamos la autonomía, ¿sí? Autonomía y vulnerabilidad son cara y contra cara de una misma moneda. Si bien hay una relación tensional entre ambos, esta relación no es antagónica, no es de opuestos y es complementaria. Yo solamente puedo reconocer una verdadera autonomía en la medida en que me hago cargo de la vulnerabilidad que existe. Yo sé que existe una vulnerabilidad, entonces la tomo, me hago cargo, busco una protección adecuada para esa vulnerabilidad, un marco protectorio tal en el cual se puede ejercer una autonomía real. Si yo le quiero garantizar autonomía y libertad verdadera a un grupo vulnerable, en este caso niños y adolescentes, primero tengo que reconocer las desigualdades fácticas, estructurales e históricas, para trabajar sobre esas vulnerabilidades, brindando una protección especial que me permita una autonomía real. No, esto no creo que sintetiza lo que es la igualdad en términos reales, ¿no? La igualdad de oportunidad y de trato, y nos da la mano, ¿no?, como vemos, porque todos los principios se van a ir interconectando, nos da la mano a otro principio fundamental, como justamente es el principio de autonomía progresiva, también muy asociado, por eso los traigo juntos, al derecho a ser oídes, ¿sí? De ahí que otro de los principios fundamentales, troncales y específicos, porque ya hay mucha especialidad en lo que tiene que ver con el derecho de las niñas y adolescentes, esto está totalmente expuesto y visibilizado justamente en el principio de autonomía progresiva, nodal y específico de niñas y adolescentes, y ya el hablar de, por un lado, niñas y por el otro lado, adolescentes, nos está haciendo foco en la existencia justamente de que esta autonomía existe y que es progresiva. Estos principios, ¿no?, hilados junto al derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, y más ampliamente el derecho a la participación, aparecen en la 26061 en numerosos artículos, como el número 2, el número 3, como hemos visto, porque era una pauta para determinar el interés superior del niño, ¿no?, y siempre relacionándose todos los principios entre sí, el derecho el artículo 24, perdón, específicamente sobre el derecho a opinar y a ser oíde, y el artículo 27, trascendental, en el tema de este curso, porque nos habla de las garantías mínimas en los procedimientos judiciales o administrativos, habla de este derecho fuerte a la participación que tienen las niñas y adolescentes, y nos dice que justamente este derecho a participar, estas garantías mínimas de todo proceso incluyen el derecho a ser oído cada vez que lo requiera, a que su opinión sea tomada en cuenta, a ser asistido por un letrado, ¿no? La figura del abogado del niño, que aquí aparece con mucha fuerza, incluso si se carece de recursos económicos, es el Estado el que debe asignar de oficio ese letrado que lo patrocine, a participar activamente en todo el proceso, incluso a recurrir, a apelar, ¿no?, ante la Cámara.
A su vez, si seguimos ¿no? con la lente de la perspectiva de género, porque si tenemos una perspectiva obligada de derechos humanos, entonces tenemos una perspectiva obligada de género, ¿no? Vienen de la mano, ¿no? Si aplicamos los derechos humanos lo tenemos que hacer con perspectiva de género, y eso viene de la mano de la CEDAW, y de la Convención de Belén do Pará, y específicamente en el derecho interno a través de la Ley 26.485, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la Ley contra la Violencia de Género, que también se hace cargo de este principio de autonomía progresiva en lo que tiene que ver con las niñas y las adolescentes mujeres, diciéndonos que las denuncias por violencia podrán ser efectuadas por la niña o la adolescente directamente o a través de sus representantes legales, de acuerdo al sistema de protección integral de la Ley 26.061. Ahora vayamos a ver los aspectos medulares de estos principios de autonomía progresiva y derecho a la participación en el Código Civil y Comercial, algunas cuestiones que ya hemos adelantado. En primer lugar, la figura del adolescente, aparece esta nueva categoría jurídica, y nos dice respecto del adolescente que se presume que cuenta con suficiente autonomía y una presunción juris tantum a favor de su autonomía para intervenir en un proceso, conjuntamente con los progenitores o solo de manera autónoma con asistencia letrada. El artículo 26, ¿no? Fundamental en lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos por parte de las personas menores de 18 años de edad, ¿no? Que consagra el principio de protección especial porque mantiene el sistema de representación y asistencia, pero muy de la mano con el principio de autonomía progresiva, con el derecho a la participación, ¿no? A medida que va aumentando la autonomía, va a ir cediendo entonces la representación, la asistencia y la protección. El derecho a la participación, como entendido en lo que tiene que ver con el derecho a la defensa en su sentido técnico y su sentido material, ¿no? La defensa material, el derecho a ser oíde, y la defensa técnica, el abogado del niño, que también se consagra en este artículo 26, y además lo que tiene que ver con el ejercicio de actos personalísimos, específicamente, y tan vinculado, ¿no? A algo personal como es el cuidado del propio cuerpo, y ahí se consagra específicamente también una mayoría médica anticipada, sobre la base justamente de este principio de autonomía progresiva. A su vez, el principio de autonomía progresiva también va a ir apareciendo en los distintos institutos o regulaciones específicas. Por ejemplo, al regularse la responsabilidad parental, aparece el interés superior del niño, la autonomía progresiva, el derecho a ser oíde. Al regularse la adopción, el interés superior del niño, el derecho a ser oíde, inclusive el consentimiento como requisito obligatorio a partir de los 10 años. En los procesos de familia, y esto ya lo habíamos adelantado a través de los artículos 76 y 77, aparece, ¿no? La necesidad de facilitar el acceso a la justicia a los grupos vulnerables, ¿no? Esto que venía de la mano de las 100 reglas de Brasilia, la necesidad de tener en cuenta el interés superior del niño justamente para facilitar este acceso, y la manda de que las niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídas en todos los procesos que los afecten directamente, y que su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada de acuerdo a su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. ¿No? Y acá desde la doctrina, Mariel Molina de Juan y Marisa Herrera nos dicen que justamente los sistemas que están al servicio del abordaje de conflictos familiares están impregnados por el paradigma constitucional convencional en sus caracteres, principios y reglas, ¿no? Que ya consagran el artículo 706 y 707 del Código Civil de manera general, ¿no? Como garantías fundamentales. Y esto nos da la pauta de la importancia que tiene, ¿no? La vinculación íntima e inescindible entre fondo y forma, porque en un código de forma, un código de fondo, estamos viendo que hay cuestiones también de garantías fundamentales mínimas que aparecen asociadas a la forma, ¿no? Para que el fondo sea efectivo y sea real, también hay garantías mínimas de forma que aparecen permeando en estos códigos de fondo. Y esto ya lo tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decir que si bien las provincias tienen la facultad constitucional de darse sus propias instituciones locales, y por ende para legislar sobre procedimiento, ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que dicte el Congreso, cuando considere del caso prescribir formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos, estableciéndolas en los códigos fundamentales que le incumbe dictar. Son garantías mínimas, fundamentales, pero que están tan ligadas al fondo que se vuelve necesaria su inclusión en estos códigos. Muy bien. Y acá cabe traer a colación una de las cuestiones debatidas en el Congreso Internacional de Derechos de Familias, Infancias y Adolescencias en Mendoza en el año 2008, donde hubo una comisión específica dedicada a lo que tiene que ver con el rol
de las niñas y adolescentes en los procesos civiles, principios procesales y la figura de la abogada del niño, y nos dice que los principios que deben observar para decidir sobre el rol de las niñas en los procesos son el de tutela efectiva, el derecho a ser oíde, que su opinión sea tenida en cuenta, autonomía progresiva, interés superior del niño, oralidad, inmediación, acceso ilimitado al expediente y flexibilidad de las formas y oficiosidad, ¿no? Y nos preguntamos también por el cómo, ¿no? Cómo estos principios van a ingresar en este tipo de procesos. Y también acá las 100 reglas de Brasilia nos dan algunas pautas, ¿no? Sobre ese cómo garantizar el acceso a la justicia a las personas con vulnerabilidad, entre ellos las niñas y adolescentes. Y dos cuestiones fundamentales de las que nos hablan las 100 reglas de Brasilia es la especialización y la actuación interdisciplinaria, ¿sí? La necesidad o conveniencia de contar con órganos especializados dentro del sistema judicial, en este caso lo que tiene que ver con la justicia de familia, para atender cuestiones relativas a los derechos de las niñas y adolescentes, y a su vez que se cuente con equipos, con profesionales, desde otras disciplinas también, para complementar al derecho y para que realmente sea una escucha real, la que se haga del niño y del adolescente, es una participación real en los conflictos que lo afectan, y que realmente acabemos, ¿no? Como la vulnerabilidad y la autonomía van de la mano. Para que el ejercicio de su autonomía y el acceso al derecho sea tal, es necesario contar con especialidad, con interdisciplina, para ayudarnos a esta vulnerabilidad, protegerla, y que realmente el despliegue en el ejercicio de los derechos sea real, efectivo. Y por último, como para ir terminando, acá me parece muy importante traer a colación un fallo bastante reciente, del año 2018, también seguimos, ¿no?, con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y donde justamente la Corte Suprema va a hablar de la figura del abogado en lo que tiene que ver con la defensa de una adolescente. En cuanto a los antecedentes del caso, se trata de una adolescente de 15 años de edad, que sufre un abuso sexual, como consecuencia del cual queda embarazada. La adolescente manifiesta el deseo, estando aún embarazada, de que una vez que nazca, la beba sea dada en adopción. Eh, Luego del parto, la beba queda internada en neonatología, nunca tiene contacto con su progenitora de origen, porque la jueza considera que es más favorable que no se vincule con la progenitora. Y luego del tiempo, posteriormente, se celebra una audiencia, pasados el tiempo establecido por el código, esto era con código anterior, donde se ratifica el consentimiento de la madre, en compañía a su vez de su progenitora, porque aún era menor de edad, para dar en adopción a la niña. Este acto es celebrado sin presencia de asesor o asesora de menores y sin letrade que la patrocinara. Luego se otorga la guarda de la beba a un matrimonio que a su vez no estaba inscripto en el registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos, se declara la situación de adoptabilidad. Esta sentencia que declara la situación de adoptabilidad es recurrida por la abuela de la beba, por sí y en representación de su hija, porque desea asumir el cuidado de la misma. La Cámara decreta la nulidad de todo lo actuado, pero a su vez ordena mantener la guarda provisoria a cargo del matrimonio. Llega a la Corte Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que confirma la decisión de la Cámara, o sea, declarar la nulidad de todo lo actuado. Finalmente el matrimonio guardador interpone un recurso extraordinario federal, y esto llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, los fundamentos primero tengamos en cuenta de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para confirmar esto de la nulidad de todo lo actuado. Y justamente lo que hace hincapié en muchas de las irregularidades que había tenido en cuenta toda esta situación, pero específicamente habla de la falta de patrocinio letrado obligatorio. Dice, la falta de patrocinio letrado obligatorio, de la que careció la joven, es un recaudo que no se satisface con la intervención del asesor de menores, distinción de figuras. A este respecto subrayó que la asistencia técnica constituye una garantía mínima en los procesos que afectan a niños, niñas y adolescentes. La inobservancia de dicha exigencia frente a un acto trascendental de enorme proyección en la vida de madre e hija, tengas en cuenta que en este caso se estaba hablando de dar en adopción,
maximiza la vulnerabilidad de una persona menor de edad y embarazada a raíz de un abuso perpetrado en el seno de su hogar, una situación de máxima vulnerabilidad en la que se encontraba el adolescente. Dice, pese a que se citó al adolescente para que se manifestara, primero durante el embarazo y luego del parto, su declaración no puede ser considerada válida, porque no fue posicionada, contenida e informada en el tiempo de reflexión impuesto por la ley para que pudiera decidir en libertad. Las manifestaciones de voluntad de la joven madre habían sido dadas solo en compañía de su progenitora, que no era abogada, y otra vez refuerza, y sin patrocinio letrado ni representación del asesor de incapaces, reiterando que al no haberse dado cumplimiento con lo dispuesto por el citado artículo 27 de la 26061, el adolescente no había podido hacer valer sus derechos con toda la amplitud que los artículos 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución Provincial determinaban. Esto sube a la Corte Suprema a través del recurso extraordinario federal, y veamos primero las consideraciones de la procuradora ante la Corte. La procuradora va a seguir el criterio de la Corte Provincial, y justamente en lo que tiene que ver con el derecho de defensa y la figura del abogado del niño, dice: se desconoció un recaudo de la mayor trascendencia para la defensa en juicio, como es la asistencia técnica del adolescente que fue violada y embarazada del abusador. La participación del asesor de menores en la causa no suple la mencionada afectación del principio del debido proceso y violación al derecho de defensa. Se trataba de una niña que merecía especial tutela por su vulnerabilidad. Ameritaba extremar la protección judicial, ¿no? Y nos habla justamente de la suma condición de vulnerabilidad en la que se encontraba el adolescente, ¿no? Que había sufrido un abuso y una violación, que luego se le había sometido a una cesárea resuelta judicialmente. Se le había prohibido el contacto con su hija recién nacida, y en este estado de indefensión y sin asistencia letrada no se le proveyó ninguna medida tendiente a apoyarla. Dice, es inadmisible el menoscabo a su derecho a la defensa, que no puede ser superado alegando que ella y sus padres se presentaron luego de casi un año del nacimiento de la niña para solicitar su tenencia. Ahora, ¿qué dice la Corte Suprema? La Corte Suprema, en lo que tiene que ver con la falta de abogada del niño, nos dice que no surge una palmaria indefensión de la entonces menor de edad y una vulneración de los derechos que justifique sin más retrotraer el proceso. Dice que en su primera presentación ante el juzgado el adolescente manifestó que quería dar en adopción, pero estamos hablando de la niña por nacer, todo esto es anterior, con carácter previo al alumbramiento. Dice, a los 11 días del nacimiento, el asesor de menores labró 2 actas, la primera con la abuela, pero estamos hablando de 11 días, respeto del estado porperal ahí no lo podemos ver tampoco, y se dejó constancia de su libre deseo de entregar a la niña en adopción. Luego, pasado el periodo previsto por el artículo 317, inciso A, del anterior código, se celebra la audiencia, y acá es donde ratifican, ¿no? Esta audiencia donde ratifican el deseo, y donde la jueza escucha al adolescente, y es en el que se recalca que no estuvo presente el asesor, y que no se contó con patrocinio letrado justamente en esta ratificación. Dice, la adolescente no ha estado librada a su suerte, sino que ha recibido contención y acompañamiento en su decisión antes y después del alumbramiento, sin que sea posible presumir que el asesor de menores y la jueza no lo hubieran señalado en las distintas oportunidades en que tomaron contacto personal con aquella las consecuencias que se derivaban de su decisión, ¿no? Bueno, llama la atención esto de que en un acto tan trascendental no lo dejamos librado a una presunción. Y en este entender de la Corte, ¿no? Que es distinto al que venía sosteniendo la Corte Provincial y la Procuradora Fiscal en su dictamen, ¿no? Acá lo que nos está diciendo la Corte Suprema es: no estuvo librada a su suerte, y no le da a la figura del abogado del niño esa trascendentalidad para la decisión. Pero cabe hacernos entonces varias preguntas, desde justamente los principios que venimos evaluando desde el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Puede considerarse válida la declaración de dar a la hija en adopción durante el embarazo y luego del parto? ¿Cuán libre e informada puede ser la voluntad de la progenitora sobre una contención y un acompañamiento integral? ¿Hubo realmente un consentimiento informado? ¿Realmente el sistema de protección resguardó adecuadamente los derechos de las dos personas menores de edad, progenitora adolescente y su hija recién nacida, ante el gran escenario de vulnerabilidad? Finalmente, la Corte también analiza el interés superior del niño y el peso del tiempo, porque nos dice que la incidencia del tiempo repercute en la vida de la niña y se convierte en un factor que adquiere primordial consideración a la hora de determinar su interés superior,
¿no? Más allá de las irregularidades que había, como que el matrimonio no estaba inscripto en el registro que habíamos visto de aspirantes a guarda. Entonces, en este sentido, y en relación a este principio, ¿puede invocarse el interés superior del niño para legitimar la inobservancia de requisitos legales, la demora o los errores judiciales? Y ahí se nos viene a la cabeza Fornerón con todo, ¿no? Pero bueno, finalmente la Corte, y a pesar de estas irregularidades, y a pesar de la falta de la figura de la abogada del niño, y a pesar de que el interés superior del niño claramente no puede ser un motivo para amparar irregularidades e inobservancias, resuelve dejar sin efecto el fallo apelado y hacer lugar al recurso extraordinario. Pero bueno, en este sentido, no podemos dejar de tener en cuenta el peso que tiene el tiempo, ¿no? Como dijimos, como un elemento que juega, que sentencia y que influye a la hora de determinar un principio tan trascendental como el del interés superior del niño. Tengamos en cuenta que en este caso la cuestión inicia en el año 2008 y el fallo de la Corte es de 2018. Fueron 10 años durante los cuales la beba no tuvo contacto en ningún momento con su progenitora, ¿no? Y si bien se entiende esta cuestión, ¿no? Pero otra vez volvemos a pensar, ¿no? En cómo podemos buscar herramientas legales y entre ese buscar herramientas legales, tener en cuenta la importancia que tiene justamente la figura de la abogada del niño, figura alrededor de la cual nos encontramos hoy en este curso, para evaluar la importancia que tiene el tiempo en los procesos, los sujetos vulnerables como las niñas y adolescentes en los procesos, y el rol que tenemos los profesionales para sortear estos obstáculos, ¿no? Entre ellos, como dijimos, la incidencia del tiempo en las niñas y en todos sus principios, que va a ser trascendental. Entonces vamos a tener en cuenta la incidencia del tiempo en relación a estos tres principios que venimos evaluando, y 4, porque está la especialidad ahí relacionando a los 3, como vimos, el interés superior del niño, que se relaciona con la autonomía progresiva y el derecho a la participación, porque vamos a tener en cuenta, ¿no? la opinión del niño, la participación y su derecho a ser oído para determinar cuál es ese interés superior del niño, ese interés superior del niño que a su vez se vincula con la igualdad y no discriminación, que es una igualdad real, una igualdad que se hace cargo de sus vulnerabilidades para consagrar una autonomía progresiva efectiva, y que todo esto gira alrededor de la especialidad que tiene que ver con este sujeto de derechos en particular, como son las niñas y adolescentes, a la luz de una protección especial, un sistema específico, un sistema que se hace cargo del enfoque de derechos humanos, por eso está encuadrado dentro del bloque constitucional que consagran la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en las condiciones de su vigencia. Y por eso es que nos preguntamos, ¿no? Por cuál es la situación de las niñas y adolescentes hoy en lo que tiene que ver con su acceso a la justicia, y teniendo en cuenta, ¿no? Sus contextos de vulnerabilidad que a veces se ven recrudecidos por la interseccionalidad, ¿no? Y qué justicia queremos, qué justicia nos planteamos, ¿no? Una justicia más clásica, una justicia que nos reta, una justicia que no tiene cara, o una justicia más horizontal, una justicia que va al niño, una justicia que lo escucha de verdad, ¿no? Esta imagen tan linda de la jueza Mariela González de Wiesel, una imagen real, ¿no? Donde hay una jueza que se acerca al ámbito del niño, que se agacha y que lo escucha, que se pone a su altura, y en este sentido recordar a la maestra Cecilia Grossman, que dice que se requieren profundas transformaciones para que la justicia se construya como un lugar de apoyo al niño o adolescente, en lugar de representar un mundo extraño que lo traumatiza. Y por eso celebremos juntes este curso hermoso, este curso que justamente constituye una herramienta para esta transformación de una justicia que se acerque más a las niñas y adolescentes a través de esta figura trascendental como es la de la abogada del niño. Bueno, muchísimas gracias, espero les haya servido, les haya gustado, y dejamos todo el material para complementar con este video. Chao.